Muy buen día, mis queridos cadetes del tercer año. Acá nuevamente su comandante Policía Nacional del Perú, Luis Humberto Ramos Guerrero, para poder seguir con esta 12ª clase, 12ª semana, el avance de esta simpática, importante asignatura, abordaje a víctimas de violencia familiar y sexual. Ya conforme se anunció en la quinta unidad la semana anterior, la semana pasada, al respecto del enfoque de la violencia sexual, la agresión sexual, el abuso sexual, entonces vamos nosotros a ya ir de lleno hacia estos aspectos que contempla la ley 3036-4. ¿De acuerdo? ¿Cuáles vendrían a ser las estrategias de intervención policial frente al abordaje del abuso sexual infantil? ¿No? Y que en estos casos, en base a las técnicas de simulación de roles, vamos a darnos cuenta en qué consiste el abuso sexual en niños. Cuando un niño o una niña le confía a un adulto que ha sufrido abusos sexuales, el adulto puede sentirse muy incómodo y puede no saber qué decir o hacer. Se deben de seguir entonces las siguientes sugerencias para responderles a los niños que dicen haber sido abusados sexualmente. Entonces uno tiene que tener un tino bastante especial, ¿no? A veces las personas no saben cómo poder hacer este tipo de abordaje, ¿no? Al enterarse por parte de un niño o niña de haber sido abusado sexualmente, no saben qué decir, ¿no? El adulto, la persona, pues se encuentra muy incómodo, ¿no? Saben qué decir, ¿no? En este sentido, prácticamente es qué es lo que nosotros debemos decir. Si el niño de alguna manera indica que ha sufrido abuso sexual, ¿no? Aliéntelo, hay que alentarlo a hablar libremente de lo que pasó. ¿Qué cosa significa esto? Darle toda la confianza, la tranquilidad, el tino, porque nosotros sabemos cómo es que él se encuentra psicológicamente. Es algo que de repente pues no lo deja actuar en la vida, ¿no? Y quiere hacer su catarsis, liberar esta situación en comunicarle a una persona, ¿no? Entonces, son situaciones bastante delicadas, porque de aquí depende el hilo prácticamente de la madeja para saber conducir este tipo de casos delicados, ¿no? Vuelvo a repetir, si el niño de alguna manera indica que ha sufrido abuso sexual, hay que alentarlo, hay que tranquilizarlo, hablar libremente, ¿no? De lo que pasó. Y ante esta situación, no haga comentarios, ¿no? En este sentido, pasando juicio, juzgando, fiscalizando la situación. Demuestre que usted le comprende, que usted lo está comprendiendo en ese momento y que toma muy en serio lo que le dice. Los psiquiatras de niños y adolescentes han encontrado que los niños que tienen quien los comprenda reaccionan mejor que aquellos que verdaderamente no los tienen. La respuesta inicial entonces a la revelación de abusos sexuales es crítica en ese momento para la habilidad del niño para poder resolver y sanarse del trauma del abuso sexual. Hay que entonces asegurarle al niño que hizo bien en decirlo, que hizo bien en liberarlo, que hizo bien en buscar esa confianza con esa persona, a esa alianza, de poder contar algo, quiere contarlo, quiere descargar, quiere hacer su catarsis, se siente mal. Y en ese momento hay que tener un buen tino de comprensión
sin exagerar la situación. ¿De acuerdo? Entonces, asegúrele al niño que hizo bien en decirlo. Y si es que el niño tiene una relación cercana con él, ¿no?, con aquella persona que lo abusa, se sentirá prácticamente a veces aterrado si éste lo ha amenazado. Todas son situaciones críticas que puede estar pasando ese niño, ¿no? Por el agresor, ¿no?, por haberle hecho daño a él, ¿no?, o a su familia, como castigo por decir el secreto. Muchas veces, pues, los agresores amedrantan a sus víctimas y en su accionar están estas ideas constantes, amenazantes, y esto hacen de que ellos no puedan liberar, no puedan hablar, no puedan decir lo que quieren decir, porque ya se han presentado comunicaciones amenazadoras, si es que estas son comentadas o son descubiertas o son advertidas. Entonces dígale al niño, o hay que decirle al niño, que no tiene la culpa por el abuso sexual, ¿de acuerdo? Y que la mayoría de los niños tratan de entender el abuso y piensan que ellos fueron la causa del abuso, ¿no? En este caso, o se imaginan que es un castigo que ellos han recibido por cosas malas, reales o imaginarias, delusionan sus ideas, sus pensamientos, ¿no? Finalmente, entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer uno? Es ofrecerle protección, ¿de acuerdo? ¿No? Y prometerle que hará de inmediato todo lo necesario para que ese abuso termine, concluya. Nosotros tenemos que prometerle, entonces, en ese sentido, con la confianza, gracias a esa comunicación, ¿de acuerdo?, al cual nosotros le vamos a prometer que lo vamos a ayudar inmediatamente, ¿no?, para que este abuso termine. Entonces él demostró a esa confianza, en ese rapport, en esa empatía con esa persona. Algo que está en su mente martillando, y si ha recibido amenazas por parte del agresor, por parte del abusador, él o ella de estos niños pues van a pasar un sinfín de situaciones. Pues para eso hay que saber llevar a cabo un buen abordaje, haciéndole ver de que este abuso va a terminar. Ok, entonces los padres deben de consultar con su pediatra cuando son enterados de esta situación, ¿de acuerdo? Deben de consultar al pediatra o al médico de familia, quien podrá referirlos a un médico que se especialice en la evaluación y tratamiento del abuso sexual. El médico que examine al niño podrá evaluar su condición y dar tratamiento, ¿no?, a cualquier problema físico causado por el abuso. Podrá también obtener evidencia que ayudará a proteger al niño y le asegurará de que todo estará bien. Usualmente, prácticamente el niño o la niña deberán también tener una evaluación psiquiátrica para poder determinar cómo le ha afectado el abuso sexual, el grado de afectación, y así poder determinar si necesita ayuda profesional para superar el trauma del abuso a nivel de terapias. El psiquiatra, el psicólogo, los profesionales encargados de la salud mental de niños y adolescentes también pueden ayudar a otros miembros de la familia que pueden estar muy afectados por el abuso. Hemos hablado anteriormente, en las 2 clases anteriores, con respecto a la terapia familiar sistémica, donde son todos los miembros de la familia que se encuentran comprometidos a esta situación. Aunque la mayor parte de las acusaciones de abuso son verdaderas, pueden haber acusaciones falsas también. Los niños pueden haber sido inducidos y para esto se tiene como referencia tener que aplicar, de acuerdo, una evaluación psicológica, de acuerdo, muy precisa, para poder hacer ver si es que el niño está diciendo la verdad o haya podido haber sido condicionado, de acuerdo. Entonces puede ayudar la terapia en este sentido,
y los otros miembros de la familia que puedan estar afectados por este abuso también. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, aunque la mayor parte de las acusaciones de abuso son verdaderas, puede haber acusaciones falsas en caso de disputas sobre la custodia infantil. ¿De acuerdo? ¿No? Entonces, en otras situaciones ocasionales, pues la Corte puede decirle a un psiquiatra de niños y adolescentes, ¿no?, que en estos casos que le puede ayudar a determinar si el niño o la niña están diciéndole la verdad o si le hará daño prestar testimonio en corte sobre el abuso. ¿De acuerdo? Entonces vamos a darnos cuenta de que el niño o la niña tiene que testificar y que se pueden tener consideraciones muy especiales para reducir su grado de estrés en esos momentos, tales como el uso de video para grabar el testimonio, cámara ISL, pausa frecuente, la exclusión de espectadores o la opción de no tener que mirar, ¿no?, al acusado. Los adultos, dada su madurez y experiencia, siempre son los culpables en los casos de abuso. Nunca se le debe de echar la culpa al niño, nunca. Vamos a agravar la situación, vamos a generar mucho más daño en esa persona que puede cometer algunos actos por esa acusación de que él es el culpable. Los adultos tienen que tener bastante cuidado y tino cuando tratan a niños y que estos versan su problemática. Cuando el niño hace una confidencia a alguien acerca del abuso sexual, es importante darle apoyo y cariño inmediato. Este es el primer paso para ayudar al niño a que restablezca su confianza en los adultos. ¿Por qué? Porque él ha perdido. Ve siempre al adulto agresor, a toda persona lo ve como agresor. En ese momento de la liberación, pues la persona tiene que estar pues preparada. No fiscalizar, no enjuiciar, ni tampoco culparlo sobre la situación de cierto tipo de provocación o algo indiferencial y que el niño vaya a tomar alguna actitud, puesto de que ya se está sintiendo el culpable. Entonces vuelvo a repetir que el primer paso para ayudar al niño a que se restablezca en su confianza a sí mismo, ¿de acuerdo?, es que aplique esa confianza en los adultos al haber sido comprendido y al escuchar de que el abuso va a terminar y que va a recibir toda la ayuda correspondiente. ¿De acuerdo? Muy bien, vamos a darnos cuenta entonces sobre la famosa pornografía infantil o la pedofilia, del cual se encarga pues, ¿no?, la divindad, la división de alta tecnología. La pornografía infantil es la reproducción sexualmente explícita de la imagen de un niño o niña. Se trata en sí misma de una forma de explotación sexual de los niños. Estimular, engañar o forzar a los niños a posar en fotografías o participar en videos pornográficos es ultrajante y supone un menosprecio de la dignidad y autoestima de los niños. Esto prácticamente significa que el cuerpo de un niño o niña carece de valor y le demuestra que su cuerpo está a la venta. Los niños son desposeídos de su infancia. Los niños pierden la confianza en los demás, particularmente en los adultos, y se quedan a merced de otros tipos de explotación y pueden desarrollar toda una gama de síntomas, de signos, de tensiones postraumáticas que son mucho más delicadas, tales como la depresión, la agresión y la violencia, pérdida de autocontrol e inclinación a la automutilación. Frecuentemente sus vidas terminan en suicidio. Es realmente difícil lograr una aplicación efectiva de las leyes contra una actividad encubierta, pero las leyes deben ser aplicadas. Son la protección final de los niños y hasta ahora no se ha hecho lo suficiente para promulgar leyes
realmente eficaces o para aplicarlas cuando ya están en vigor. ¿Cuáles son las causas y consecuencias psicológicas del abuso sexual? En la mayoría de los casos, el abuso sexual provoca en la víctima numerosas secuelas negativas a nivel físico, psicológico, social. Podemos prácticamente distinguir consecuencias a corto y a largo plazo. ¿De acuerdo? En el año 1993, el DIMA indica que a largo plazo los abusos determinan una presencia significativa de los trastornos disociativos. Trastornos disociativos de la personalidad, como son el alcoholismo, las toxicomanías y conductas delictivas. Alcoholismo, podemos tener ya prácticamente a una persona que vive de parte de su sufrimiento, su vía crucis, y se refugia en el alcohol. Otros en las drogas y otros en conductas delictivas que rompen las normas y los roles de la sociedad. Aparte de todo ello, entonces, se presentan graves problemas en el ajuste sexual de esas personas. Las consecuencias son diferentes si el abusador de un familiar, un extraño u otro niño mayor, también es diferente si la relación sexual ha sido violenta o no. También ellos se vuelven violadores en potencia. Los abusos sexuales intrafamiliares suelen ser más traumáticos, ya que para el niño suponen además sentimientos contradictorios en cuanto a la confianza, la protección y el apego, ¿no?, que esperamos y sentimos con relación a nuestros propios familiares. No todos los niños prácticamente manifiestan el mismo grado de afectación, ojo, no. Según cómo es que su abusador aplica mecanismos en los cuales puede hacer ver de que esto es positivo, que esto es bueno, que esto es sano. Y muchas veces esta situación persuasiva pues quedan impunes, hasta incluso por mucho tiempo. Y el niño lo va tomando pues como una situación normal. No todos los niños manifiestan, vuelvo a repetir, el mismo grado de afectación. Para algunos el abuso puede significar un trauma, o para otros las consecuencias pueden ser diferentes. En algunas ocasiones puede suceder que el grado de sufrimiento no esté relacionado o en proporción con el suceso en que el niño ha estado involucrado. El trauma es el resultado de un acontecimiento a que la persona no encuentre significado y que experimenta como algo insuperable e insufrible. Es así entonces como tenemos este autor que estudiaron a víctimas sexuales, a Finkelhor y a Braumer en el año 1985, y que definen la dinámica traumagénica como aquello que altera el desarrollo cognitivo y emocional de la víctima. Y esto sí, le doy toda la razón como profesional encargado de la salud mental. Toda víctima de abuso sexual siempre queda emocionalmente afectado, distorsionando su autoconcepto, la vista del mundo y las habilidades afectivas. El trastorno de estrés postraumático, el trastorno postraumático se manifiesta en las personas después de un acontecimiento catastrófico inhabitual. Presentan los distintos tipos de traumas que pueden sufrir los niños por causas muy diferentes, como pueden ser la separación también de los padres, la muerte de estos, la vivencia de una guerra o el mismo abuso sexual. ¿De acuerdo? Los síntomas más frecuentes del trauma son vueltas al pasado y sueños con representaciones del suceso ocurrido. ¿De acuerdo? Insomnio y depresión. Síntomas que suelen persistir durante mucho tiempo, por años. Por eso es que se llama trastorno postraumático. Que queda prácticamente marcado el sujeto sobre el tratamiento del trauma. Y los menores víctimas de abuso pueden convertirse en potenciales agresores sexuales.
Suele manifestar además conductas hipersexualizadas, como la masturbación compulsivas, conductas seductoras o un exceso de curiosidad por los temas sexuales. ¿De acuerdo? Un exceso de curiosidad por los temas sexuales. López, en el año 1995, indica que existen diferencias en cuanto a edad y género. Si las víctimas son niñas, suelen manifestar depresión y ansiedad. ¿De acuerdo? En el caso de los niños puede ocurrir que se manifiestan más agresivos o que se conviertan en abusadores de otros niños. Falkenhorst, en el año 2000, afirma que existe una mayoría de abusadores menores de sexo masculino y que estos menores a los que nos referimos suelen imitar el abuso que ya han sufrido. Es posible que tengan una historia de rechazo social y de estigmatización, sin que ellos mismos sepan el motivo o la causa inicial de estos problemas. De los diferentes modelos que investigan las causas del abuso sexual infantil, uno de los más aceptados es el elaborado por Falkenhorst y Krugman, en el que prácticamente describen las 4 condiciones para el abuso sexual y que ésta se produzca. La primera de ellas ellos se ve con respecto a lo que es la motivación del agresor para cometer el abuso. La motivación del agresor para cometer el abuso. En este sentido, los estudiosos establecen distintas categorías de motivaciones en los agresores sexuales, cada uno de los cuales desarrolla un modus operandi pues muy diferente. Por repetición transgeneracional, no de experiencias previas de abuso en la infancia. Por un competente psicopático de personalidad, por trastorno de control de impulsos, pedófilo exclusivo por fijación obsesiva con el objeto sexualizado. Por eso es que hay mucha pedofilia. Muchos abusados sexualmente se dedican a ello. Segundo, la habilidad del agresor para superar sus propias inhibiciones y miedos, razones individuales de la desinhibición con el alcohol, la psicosis, la sensibilidad o el fracaso en la represión del incesto dentro de la dinámica familiar. Incesto, sostener relaciones sexuales, papá, mamá, hermanos, relaciones incestuosas dentro de la dinámica familiar. Entre los motivos socioculturales se encuentra la tolerancia social y la debilidad de las sanciones por el abuso sexual, una ideología defensora de las prerrogativas patriarcales sobre los hijos, la pornografía infantil y la incapacidad de los adultos para identificarse con las necesidades de los niños, falta de privacidad a veces en los medios familiares. ¿De acuerdo? Dormitorios donde comparten padres e hijos y nietos y qué sé yo, y son testigos de algunas situaciones también de violencia y lo toman como una situación normal, los abusos sexuales. La capacidad del agresor para superar las barreras externas a los factores de protección del niño, ausencia, no de acuerdo a ausencia o enfermedad, o distanciamiento de la madre, o que esté dominada o sea maltratada por su compañero, el aislamiento social de la familia, la existencia de oportunidades de estar a solas con el niño, la falta de vigilancia, son las capacidades del agresor para superar las barreras extremas de los factores de protección del niño. Fácilmente las vulnera. Cuarto, la capacidad del niño para poder evitar o resistirse al abuso sexual. Aumenta la probabilidad de los abusos de inseguridad emocional del niño, su ignorancia acerca del tema y una relación de confianza entre el niño y el agresor, conforme lo dije anteriormente. ¿Cuál vendría a ser la prevención del abuso sexual infantil? La prevención implica toda acción que impide la aparición del problema y la disminución de consecuencias negativas. Prevenir supone reducir los factores de riesgo y aumentar los factores de protección. Los objetivos principales de los programas de prevención del abuso se orientan a la evitación del abuso y a la detención temprana del abuso, en la estimulación de la revelación. En la elaboración de estos programas se deben considerar los problemas que pueden surgir en su aplicación vinculados a la edad de los niños.
la provocación de un medio inesperado, la posible inhibición de las expresiones afectivas y la intromisión en las funciones de los padres. Y es aquí donde vemos el marco conceptual utilizado preferentemente es el fortalecimiento. El grado de conocimiento que posee sobre el abuso sexual, eso lo dijo Lameiras en el año 2002, ¿de acuerdo? En el sentido de control de propiedad de sí mismo, en la información sobre los recursos de apoyo y protecciones disponibles. En cuanto a los contenidos de los programas, se prioriza incluir temas sobre la naturaleza del abuso sexual, propiedad sobre su cuerpo, sistema de apoyo y culpabilidad, habilidades de afrontamiento. Para una intervención preventiva eficaz es necesario entonces considerar los factores de riesgo que incrementan la probabilidad de aparición del abuso y los factores de protección que contribuyen a disminuir o controlar los factores de riesgo, reduciéndose la posibilidad del abuso sexual. En el diseño de una propuesta de intervención, se deberá tener en cuenta la interrelación de estos dos grupos de factores. ¿De acuerdo? Vamos a darnos cuenta entonces de los factores protectores a fortalecer a los niños, ¿no? En este sentido de los que son abusados sexualmente. ¿De acuerdo? Entonces corre el riesgo de ser personas loables por estos remordimientos de haber sido prácticamente víctimas. Y estos factores protectores a fortalecer a los niños frente al abuso sexual, conocimiento sobre los derechos y las responsabilidades. ¿Cuáles son los límites adecuados en la relación con los padres y con los adultos, en particular cuando suponen presión, engaño, violencia? Reconocer las partes del cuerpo, identificar partes íntimas, genitales, reconocer los distintos tipos de caricias por las partes del cuerpo en que se dan partes visibles y partes privadas, o sea, educación, y sentimientos que provocan vergüenza, alegría, etc. Las normas de seguridad familiar, la dirección y teléfono de casa, identificación de personas de confianza dentro y fuera de la familia, diferenciar responsabilidad sobre hechos de reconocimiento de daño evidente y culpas atribuidas, trasladar ideas de responsabilidad de daño, diferenciar entre información que se debe guardar y secretos que no deben de ocultarse. El concepto del abuso sexual e identificación acorde a la edad, para poder hacer ver las habilidades que se debe de tener. Las habilidades que se debe de tener, el sentido del humor, promover actitudes deportivas, musicales, artísticas, etc. Favorecer la percepción del autocontrol sobre su vida y circunstancias. Las habilidades de resolución de problemas y estrategias de salida frente a posibles situaciones de abuso. La capacidad de superación. Fijarse en metas altas pero realistas, trabajando para lograrlas. Cuidado del cuerpo y habilidades de expresión corporal, juego, danza, teatro. Actitudes y sentimientos que deben de tener. Sentimiento de aceptación incondicional de uno o más personas significativas. Una adecuada autovaloración, autoestima. Conciencia de sus derechos y determinación para defenderlos. Valores y creencias que den sentido a su vida. Las familias en el desarrollo de factores protectores en relación a la sexualidad. Los padres deben de considerar, ojo, informarse sobre la sexualidad y sus manifestaciones en la infancia. Brindar a sus hijos información adecuada sobre su cuerpo, sexualidad y riesgos. Aprovechar diversas oportunidades para aclarar dudas y curiosidad respecto al funcionamiento sexual. Señora embarazada, nacimiento de un niño, mascota, noticias o escenas de TV o periódicos. Reaccionar con comprensión ante las actitudes y manifestaciones sexuales de los niños, sin censura, sin tener pelos en la lengua, ni violencia, tratando de entender que estás indicando con su conducta y que esta puede ser negativa. En la familia, promover diálogo y comunicación, incentivar actividades compartidas e intercambio de ideas y experiencias cotidianas, buscar estrategias de disciplina y normas que no se basen en castigos, expresar afecto con gestos y actitudes, enseñar que el respeto no es sumisión, que puede decir no a los adultos, decir no, hacerle ver que no
es nada malo. Decir no es ser franco y ser sincero cuando las propuestas que les hagan no son claras, los disgusten o incluyen guardar secretos. Desechar ideas que les sucede en casa, en asuntos privados si no es asunto de nadie más. Asegurarles que siempre estarán dispuestos a ayudarlos en cualquier problema y demostrar con actitudes reales. Que se debe de promover el trato igualitario entre los sexos. No hacer diferencias a varón o mujer, ni tampoco la diferencia de las tareas que se recomiendan, las oportunidades que se brindan entre varón y mujer, los consejos, las características que se asignan en las labores al varón y a la mujer, juegos o actividades que decimos les corresponde. Tratar que la relación de pareja sea el modelo, ojo aquí, tratar que la relación de pareja sea el modelo de una relación igualitaria, respetuosa, solidaria y cariñosa, que los dos tienen derecho a voz y voto, que los dos tienen derecho a esa participación de lo que es el amor, la entrega y la confianza. Revisar las actividades que pueden realizar solos y aquellas que requieren orientación y ayuda. Promover las relaciones armoniosas en la pareja. Estar atentos a las conductas de sus hijos y buscar ayuda profesional cuando sea necesario. Hemos visto y hemos enfocado muchos puntos con respecto al abuso sexual. En esta 12ª clase de la asignatura Abordaje a víctimas de violencia familiar y sexual. Por parte de tu docente, tu orientador, tu consejero, tu formador, Comandante Policía Nacional del Perú, Luis Humberto Álamo Guerrero. Nos vemos en la próxima clase.